La Cueva de los Juegos. Bienvenido a este segundo video tutorial de Oath, donde estaremos desglosando esos detalles de los cuales estuvimos platicando en el primer video. Vayamos entonces directamente a la mesa. ¿Cómo se lee una carta de sitio o de lugar? En una carta de sitio tenemos 4 áreas de lectura. Primero y antes que nada, esquina superior izquierda vemos el beneficio que nos puede dar esa carta. Ese beneficio se integra al juego una vez que la carta se destapa. En este ejemplo es una reliquia. Las reliquias siempre se pondrán en el lado derecho del sitio correspondiente. En la esquina de arriba del lado derecho vemos 2 imágenes. La primera de ellas es un número enmarcado en una carta, en un símbolo de una carta. Puede ser un 0, un 1, un 2 o un 3. Eso nos va a indicar la cantidad de cartas de personaje que se pueden jugar en este lugar. A un ladito tenemos un escudo y adentro un dado azul que representa los dados de defensa. Todas las cartas de sitio tienen un dado de defensa que nos van a servir cuando queramos defender ese territorio de un ataque de algún enemigo, o en su contrario, en su defecto, ¿no? Cuando lo defienden los bandidos, pues la cantidad de dados que van a utilizar ellos. De igual forma, a un ladito tenemos un estandarte de un bandido que va a ser útil siempre que vayamos a querer conquistar este territorio de los bandidos. Cada uno de estos estandartes pues es un punto de victoria. Igual todas las cartas de sitio solamente cuentan con uno. En la esquina de abajo del lado izquierdo vemos el tipo de acción específica en esta carta. Hay muchos tipos de acciones, básicamente o prácticamente cada carta tiene su acción particular. Para eso nos vamos a apoyar en la guía general. Sin embargo, aquí pues a modo de ejemplo vemos que la acción específica nos indica que si jugamos una carta de personaje del gremio arcano, nos vamos a llevar inmediatamente un secreto. La última parte de la esquina de abajo del lado derecho, en este caso nos dice cómo obtener la reliquia que está en este lugar. Aquí a modo de ejemplo nos indica que tenemos que pagar 3 favores al gremio arcano para podernos llevar esta reliquia. Vamos a ver otro ejemplo. En esta carta podemos leer que viene con 3 secretos y 2 reliquias. Los secretos y favores que aparezcan ahí siempre se van a poner sobre la carta y las reliquias pues se estarán poniendo siempre boca abajo del lado derecho, ¿sí? ¿Qué nos dice del lado esquina de arriba derecho? 0 cartas, es decir, en este lugar no puede jugarse ninguna carta de personaje. Y lo que les decía, todas las cartas del lugar tienen con un dado de defensa y un estandarte de los bandidos. ¿Cómo se lee esta carta, esta acción? Esta acción nos indica que cada vez que iniciemos el turno en esta carta, nos vamos a poder llevar un secreto. ¿Y cómo se lee esta parte? Aquí nos dice que para poder recuperar una de las reliquias tenemos que quemar 2 favores. Muy importante aquí este detalle. ¿Cuál es la diferencia entre usar un favor, un secreto o quemar un favor, un secreto? Si se fijan, me voy a regresar a la carta anterior. Aquí tenemos favores iluminados o las monedas completas. Eso significa que los favores se van a usar y cuando se usan siempre se van a pagar al banco del gremio correspondiente. Aquí, si nos fijamos, los favores vienen con una moneda pues opaca y rota. Significa que los favores se queman y esos favores van a pasar a la reserva general. Ya no van a volver a entrar dentro del juego. De igual forma, los libros vienen, si vienen abiertos y en un color opaco, por ejemplo aquí, significa que se van a quemar. Es decir, esos libros van a regresar a la reserva general. Si viniera simplemente como un libro cerrado y de color azul, pues al momento de la limpieza del tablero, esos secretos van a pasar al tablero de nuestro jugador, ¿sí? Vamos a leer una última carta a modo de ejemplo. Esta carta, si se fijan, este sitio no tiene ningún beneficio asociado, por lo tanto aquí tampoco de este lado vamos a ver ningún tipo de indicación específica. Y vemos que aquí vamos a poder jugar 2 cartas de personajes y esta acción en particular. Igual, todo lo que les decía, cada carta puede tener una acción muy específica. Son muchos tipos de acciones y para eso pues siempre nos vamos a orientar en la guía general. Hablemos ahora nuevamente de las visiones. Recordemos que el juego tiene 4 visiones diferentes que le permitirá a los exiliados aspirar a un tipo de victoria diferente. Esas son la visión de santuario, la visión de la fe, la visión de la rebelión y la visión de la conquista. Sin embargo, hay una 5ª carta de visión, pero esta es una falsa visión que se llama la conspiración. Esta es una carta especial que solamente se puede usar una vez en la partida y nos puede servir para robarle una reliquia o un estandarte a un jugador que se encuentre en nuestro mismo lugar.
Para poderlo usar, sin embargo, hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones. La primera de ellas es que el jugador que va a usar la conspiración tiene que tener al menos 2 asesores cuyo gremio coincida con cualquiera de los asesores del jugador oponente. Es decir, yo debo de tener una cantidad mínima de asesores abiertos en mi mano, en mi tablero, y que coincidan con los asesores del otro jugador para poder aspirar a robarle esa reliquia o ese estandarte. Además de eso, tengo que tener un secreto disponible porque lo voy a quemar. Si cumplo con todas las condiciones, le destapo la carta, quemo el secreto, hago notar cuáles son los asesores que coinciden y decido robarle cualquier reliquia que tenga en su poder. Esto, sin embargo, no aplica para el canciller, para las reliquias que se encuentran en el relicario imperial. Son para las reliquias que ya están en juego. Una vez que esta carta se usa, se guarda en la caja y ya no sale durante el resto de la partida. Veamos ahora un poco más a fondo la acción del comercio. Platicábamos en el video anterior que en esta acción podemos intercambiar secretos por favores o favores por secretos. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado en relación a cuándo y dónde y con quién comerciamos. Esto es porque dependiendo de la carta en la que juguemos el favor o el secreto para comerciar y los asesores que tengamos en nuestra mano particular, en nuestra área de asesores, nos pueden dar más o menos beneficios. Primero y antes que nada, para realizar la acción tenemos que pagar el suministro correspondiente, y entonces si decidimos intercambiar favores por secretos, vamos a tomar 2 favores de nuestro tablero personal y lo vamos a pagar en la carta donde queramos obtener esos favores. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Si yo le pago esos 2 favores a una carta de un gremio en el cual yo no tengo ningún asesor, no voy a obtener a cambio ningún secreto. Entonces tengo que tener cuidado de comerciar estos 2 favores en una carta de un gremio que sí tenga entre mis asesores, porque cada asesor que yo tenga de ese gremio me va a regalar o me va a proporcionar un favor. En este ejemplo yo solamente tengo un asesor del gremio del hogar, por lo cual solamente me voy a ganar un favor. Sin embargo, si yo tuviera 2 o hasta 3 asesores de ese gremio, me ganara 2 o 3 secretos correspondientes. Repito, para esta acción se gasta un suministro, se pagan 2 favores para obtener una cantidad de secretos dependiendo de dónde pago los favores y la carta que yo tenga de ese gremio. Es un poquito diferente comerciar secretos por favores. Aquí básicamente se hace lo mismo, se paga el suministro correspondiente para realizar la acción y de igual forma yo pago un secreto que estaré pagando de mi tablero personal. Sin embargo, aquí yo siempre voy a ganar un favor del gremio al cual yo le pague ese secreto, siempre y cuando, claro, haya favores en ese gremio, en el banco. Sin embargo, con la ventaja de que si además yo también cuento con asesores de ese gremio, voy a ganar tantos favores adicionales como asesores pueda tener. En ese sentido puedo llegar a ganar hasta 4 favores. 1, porque es el gremio al cual yo le estoy proporcionando el secreto que me va a regalar ese favor, y hasta 3 favores adicionales por la cantidad de asesores que yo pueda tener, siempre y cuando haya favores en el banco correspondiente. Esa es la acción de comercio un poco más a detalle. Hablemos ahora un poquito más a detalle de la acción de recuperación, específicamente en relación a los estandartes. Los estandartes es muy diferente recuperarlos del área general a recuperarlos de algún otro jugador, tiene una mecánica un poquito diferente, sin embargo vamos a detallar cada uno de ellos. Primero, tomando como ejemplo el estandarte con el favor de la gente que tiene fichas de favor, nosotros pagamos el suministro correspondiente, esa acción nos cuesta un suministro y para poderlo reclamar tenemos que pagar una cantidad mayor de favores de las que tiene actualmente en el estandarte. Aquí cuando lo recuperamos del área general siempre va a tener 1, nosotros podemos decidir pagar de 2 en adelante para poder obtener ese estandarte. El favor que haya quedado ahí, o bueno, que estaba previamente ahí, vamos a tomarlo y vamos a elegir ponerlo en cualquiera de los bancos de nuestra elección sin ningún tipo de restricción. En este ejemplo vamos a ponerlo en el banco del gremio de la orden.
Sin embargo, cuando lo recuperamos de un jugador a otro es un poquito diferente. Vamos a pagar el suministro correspondiente, pagamos una cantidad mayor de favores de los que tenga el estandarte, tiene 3, vamos a pagar 4, recuperamos el estandarte y los 3 favores que hayan estado ahí los vamos a pasar a los bancos. Pero aquí es donde varía un poquito, nosotros vamos a elegir el banco inicial al cual vamos a pagar, vamos a elegir por ejemplo el del arcano, y los favores que hayan sobrado subsecuentemente van a ir en los siguientes bancos. Si por ejemplo hubiéramos empezado a pagar en el gremio de las bestias, el siguiente iría en el de los nómadas y el último en el de la discordia. Repito, los favores se van a ir poniendo subsecuentemente en el orden de los bancos. El estandarte del secreto más oscuro es un poco parecido, pero con un poco de diferencias también. Vamos a pagar el suministro para reclamarlo. Vamos a pagar una cantidad mayor de secretos de los que tenga el estandarte, y cuando lo recuperamos del área general, el secreto que haya estado previamente ahí va a pasar al área del jugador que recuperó el estandarte. Si va a pasar de un jugador a otro, aquí sí hay una diferencia muy marcada. La primera de ellas es, bueno, de inicio se tiene que pagar el suministro correspondiente y pagar la cantidad extra de favores, siempre considerando que tenga más, pagar más de lo que tiene actualmente. Tenía 3, vamos a pagar 4, vamos a intentar recuperarlo. Si lo llegamos a recuperar, los secretos que hayan estado previamente en este estandarte van a pasar, uno de ellos al nuevo dueño, y los que hayan sobrado van a pasar al dueño original del estandarte. Sin embargo, aquí está una restricción muy importante. Es una especie de protección para el jugador dueño original del estandarte. ¿Y cuál es esa? Primero tenemos que ver el lugar en el cual se encuentra el jugador, el dueño original del estandarte, y ver las cartas de personaje que están jugadas en ese sitio. Si ambas cartas, o 2 o 3 o una carta, coinciden con los asesores que tiene el jugador jugados en su mano, en su tablero, este secreto está protegido por los mismos gremios que se encuentran en juego. Si por el contrario, al menos uno de las cartas que se encuentran en el sitio no corresponde con los asesores que el jugador tiene en mano, en juego, perdón, entonces el secreto no está a salvo y cualquier otro jugador lo puede reclamar. Repito, para que el secreto esté seguro tienen que coincidir todos los asesores del lugar con los asesores que se encuentren en tu tablero personal, y si al menos uno de ellos no coincide, el secreto no está seguro y cualquiera lo puede reclamar. Esa es la diferencia entre el estandarte del favor de la gente y el estandarte con el secreto más oscuro. Conozcamos ahora los detalles de la acción de la estrategia, que es la acción con la cual vamos a atacar a otros jugadores. Recordemos que en esta acción podemos elegir entre 3 objetivos. El primero de ellos es para control de territorio, el segundo es para disminuir el poder del jugador, del enemigo, y el tercero es para quitarle o robarle estandartes o reliquias. Aquí tenemos montado el tablero a modo de ejemplo, donde el jugador amarillo será el que va a estar atacando y el jugador morado el que defienda. Tomando la primera de los objetivos, vamos a ejemplificar una acción de campaña para controlar territorio. En este ejemplo vamos a quitar temporalmente este estandarte, lo vamos a poner aquí. Recordemos que el territorio puede ser controlado por un jugador enemigo, por un contrario, o por los bandidos, o claro, por nosotros mismos, ¿no? Si el territorio fuera controlado por bandidos, tenemos aquí a modo de ejemplo 3 territorios controlados por bandidos, es decir, que no tienen ningún estandarte, un territorio controlado por el jugador amarillo y 2 territorios controlados por el morado. Si aquí yo puedo decidir a cuántos territorios voy a atacar, siempre, claro, tengo que atacar el territorio en el cual me encuentro. Si el territorio, quien sea quien lo controle, controla más de un territorio en el tablero, puedo además elegir atacar esos otros territorios, aún así no me encuentre yo en ellos. Puedo decidir atacar 1, 2 o 3 territorios. En este ejemplo voy a decidir atacar estos 2, por ejemplo. Entonces, el jugador que ataca siempre es el primero que va a elegir con cuántos dados va a atacar, y para eso tiene que considerar 2 cosas. Primero, cuántos estandartes tiene en su tablero. En este ejemplo hay 6 estandartes, se utilizan 6 dados. Segundo, si el jugador tiene algún asesor que tenga carta de estrategia, podemos utilizar esa carta para añadir dados. En este caso tenemos que pagar un favor para poder tener 3 dados adicionales, ¿sí? Tercero, si el territorio en el que estamos estuviese controlado por nosotros, podemos elegir la carta
que pueda venir en ese territorio. En este ejemplo no tenemos cartas de estrategia que nosotros controlemos, no vamos a usar ninguna. Una vez que el jugador amarillo decide con cuántos dados va a atacar, es turno del jugador azul o el jugador que defiende con cuántos dados va a defender. Los bandidos van a defender de entrada con 2 dados, cada uno corresponde a uno de los territorios. Y seguido de eso, al controlar los bandidos un territorio con una carta de defensa, pueden añadir un dado adicional. Los bandidos no van a pagar ningún favor, no van a pagar ninguna carta, simplemente van a usar el beneficio que viene asociado con ellos, ¿sí? Además de eso, hay que considerar que cada bandido, cada carta del lugar tiene un bandido como estandarte, entonces de entrada pues también tiene 2 puntos de victoria adicionales. En este ejemplo entonces vamos a tirar, siempre el primer jugador que tira es el jugador que defiende, el jugador azul. Tenemos una tirada con un éxito de 6, porque son 3 escudos multiplicado por 2, son 6 en total, más los 2 bandidos que tienen uno en cada territorio, es un total de 8. Es decir, el jugador amarillo necesita 9 o más puntos de victoria de éxito para ganar la batalla. Vamos entonces a tirar con el jugador amarillo. Y tenemos entonces un éxito, 2, 3 éxitos, 4 éxitos, 6, 8, 10 éxitos. Recordemos que las espadas blancas cuentan como 1, las espadas transparentes como la mitad de 1. Necesitamos juntar 2 espadas transparentes para hacer un punto. Y esta cara que nos indica que de entrada vamos a matar 3 estandartes por las calaveritas que aparecen. Pero ahí tenemos un total de 10 éxitos contra 8 de los bandidos, entonces obtuvimos la victoria. Entonces, una vez obtenida la victoria, vamos a tomar los estandartes que nos hayan quedado y vamos a ubicarlos en los territorios que corresponden, que ganamos, al menos uno en cada uno de ellos. Si nos llega a sobrar uno, podemos elegir dónde ponerlo o podemos dejarlo en nuestro tablero personal. Si no hubiéramos tenido estandartes para controlar los diferentes territorios que atacamos, pues decidimos con cuál de ellos no nos quedamos. En otro ejemplo, vamos a decidir ahora atacar, por ejemplo, al jugador morado. Igual vamos a atacar por control de territorio. Aquí vamos a decidir, vamos a suponer que este jugador se encuentra acá. Aquí primero elegimos igual la cantidad de dados que vamos a utilizar. Vamos a tomar los mismos 6 de base, vamos a regresar esto, y los 3 que ya habíamos pagado, un total de 9. Eso ya está decidido. Es ahora turno del jugador morado con cuántos va a defender. El jugador amarillo decide atacar este lugar y este otro, los pantanos y las montañas. Entonces el jugador morado va a elegir primero los 2 dados que le dan uno cada territorio. Además de eso, va a considerar que el territorio de la montaña como beneficio, como acción, le va a quitar un dado de ataque al jugador amarillo. Además de eso, al jugador morado, como controla diferentes territorios que tienen cartas de bonificación, puede decidir jugar también con esas cartas. Esta carta que está en las montañas del gremio de los nómadas le va a quitar 3 dados de ataque al jugador amarillo. Esta carta tengo que pagar un favor, esta tiene costo, esta no lo tiene, para añadir un dado de defensa. Y por último, el jugador, el canciller, cuenta con una carta dentro de sus asesores que le dice que no tiene costo, pero dice que por cada asesor que tenga del gremio nómada en los sitios en el mapa, puede añadir o quitar un dado rojo. En este caso, pues vamos a quitar el dado rojo del jugador amarillo. Además de eso, aquí pues se consideran estos estandartes como puntos de victoria. Si el jugador se llegara a encontrar en el mismo lugar que se va a atacar, el jugador que defiende puede además decidir añadir los estandartes de su tablero personal. En este caso no se encuentra, no puede defender con lo que no se encuentra presente. Sin embargo, hay que recordar que si el jugador que defiende fuera el guardián del juramento, pues se le añade también un dado adicional, el cual en este caso no vamos a añadir porque el guardián es el jugador amarillo, ¿sí? Entonces, primero defiende el jugador, tira su tirada, tiene 5 de éxito, y luego ataca el jugador amarillo con su tirada que tiene 2 éxitos. Aquí necesita el jugador amarillo mínimo 6 éxitos para ganar, pero solamente obtuvo 2. Sin embargo, como tiene estandartes en su tablero personal, puede añadir una cantidad de estandartes para añadir puntos adicionales. Por cada estandarte que agregue,
se va a añadir un punto de victoria, por lo cual el jugador amarillo decide añadir 5 estandartes para obtener, perdón, añadir 4 estandartes para tener 6 puntos contra 5 del jugador que defiende. Pero además de eso, recordemos que ese jugador se defiende con esos otros 2 estandartes, entonces en realidad tiene un total de 2, 4, 5, 7 puntos de victoria contra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de victoria. El jugador amarillo ganó. Sin embargo, a un costo muy elevado, porque todos estos estandartes que él usa los va a eliminar, ya no va a poder jugar con ellos, y el jugador que pierde va a tomar el total de estandartes que utilizó, los va a dividir a la mitad van a salir del juego al área de reserva y la otra mitad van a regresar a la reserva personal en el tablero del jugador. El jugador amarillo obtuvo la victoria, pero no puede controlar ningún territorio porque se quedó sin estandartes. Esos territorios quedan en control de los bandidos. Si el jugador amarillo hubiera tenido algunos estandartes adicionales aquí, pues entonces hubiera podido decidir ponerlos en esos territorios para controlarlos. Puede también haber decidido poner uno y uno, una serie de combinaciones, pero en este caso el territorio queda desierto, queda controlado por los bandidos. Esta es la campaña para control de territorio. Tenemos el segundo tipo de campaña. Vamos a usar ahora el ejemplo de campaña para disminuir poder. Para eso el jugador que ataca tiene que estar en la misma casilla que el jugador al cual va a atacar, en la misma carta, en el mismo territorio. Y en este ejemplo vamos a decidir atacar al jugador morado con 6 dados, porque tengo 6 estandartes. Vamos a añadir uno más, vamos a poner 7 dados, 2, 4, 7. Y además vamos a también elegir pagar el favor para poder tener 3 dados adicionales. El jugador amarillo decide atacar para quitarle poder al jugador morado. Eso le permite al jugador morado defenderse con 2 dados, que eso lo vemos en su tablero de jugador, tal cual. Pero además, en este ejemplo vamos a decidir que el jugador que defiende es el guardián del juramento. Vamos a agregar un dado adicional, ¿sí? Entonces, además de eso, el jugador morado controla algunas otras cartas. Con esta carta puede añadir un 4º dado de defensa. Con esta otra puede quitarle 3 dados al jugador que ataca, lo cual nos da ese resultado para dados de ataque y dados de defensa. El jugador entonces morado empieza por defenderse, obtiene 2, 4 por 2, 8 puntos de victoria, además de que tiene estos 2 estandartes y estos 3 para un total de 13 puntos de victoria. Es hora de tirar del jugador naranja, con lo cual vemos que tiene 2, 3, 4, 5, 6 puntos de victoria, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No le alcanza para la victoria, entonces automáticamente pierde la batalla. El jugador que es derrotado se toma la mitad de los estandartes. La mitad que tenga menos estandartes sale del juego, sale al tablero, al área de reserva, y la mitad que tiene más estandartes regresan al tablero del jugador. El jugador que ataca es vencido, el jugador que defiende no tiene ningún movimiento en sus tableros. Pero si se hubiera dado el caso de que el jugador morado hubiera sido derrotado, entonces la situación es al revés. Se toman la mitad de los estandartes, se sacan la mitad que tenga menos al área de reserva, la otra mitad pasan al tablero del jugador, y además, como la campaña fue para disminuir poder, se toman todos los favores que haya tenido el jugador, la mitad de ellos hacia abajo se salen del juego, es decir, estos favores se queman, no se pagan a los bancos de los gremios. Estos favores salen permanentemente del juego. Eso es para disminuir el poder que pueda tener el jugador, cosa que puede resultar muy importante en ciertos puntos o en ciertas partidas. Esta es la campaña para disminuir poder. El último de los objetivos en una acción de ataque de la campaña es quitarle objetos, quitarle joyas, quitarle reliquias, estandartes a otro jugador.
Para eso el jugador que ataca tiene que estar en el mismo lugar, en el mismo sitio del jugador al cual le quiere quitar los objetos y decidir cuál o cuáles le quiere quitar. Cada uno de los objetos tiene una cantidad de dados que le van a ayudar a la defensa. Por ejemplo, hay unos que pueden tener 3 dados de defensa, 5 dados. En el caso de los estandartes, dependiendo de cuántos favores o secretos tengan en el estandarte, le va a dar esa cantidad de dados de defensa. Entonces el jugador que ataca va a decidir cuáles objetivos va a querer. En este caso solamente va a elegir uno, el anillo de la devoción, que le va a dar 3 dados de defensa al jugador morado. Entonces el jugador amarillo va a decidir con cuántos dados atacar, tomando como referencia los mismos estandartes que hemos usado de ejemplo. Va a tener 7 dados de ataque, va a pagar el favor a la carta para obtener 3 dados adicionales y entonces el jugador que defiende elige con cuántos va a defender. Va a usar los 3 dados que le da la reliquia, va a usar el dado que le da el territorio porque lo controla y al no ser el guardián del juramento, pues no va a tener el dado correspondiente. Entonces se va a defender con 4 dados. Además de eso, tiene que elegir los estandartes que va a usar a modos de puntos extras, que se va a ir en este ejemplo, se va a ir por 4 estandartes, por ejemplo. Entonces vienen las acciones de tirar los dados. El jugador que defiende tira y tiene 2, 4, 5 éxitos multiplicado por 2, 10, más 4 estandartes, un total de 14. Esa es la cantidad que tiene que superar el amarillo. Quien va a hacer su tirada va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 éxitos y una calavera que le va a quitar un estandarte. Tiene 9 éxitos contra 14, es decir, necesita poner de sus estandartes si se quiere llevar la victoria. Serían 10, 11, 12, 13, 14, con eso empata y 15, con eso obtiene la victoria. Si eso lo decía el jugador amarillo, estos estandartes entonces pasan al área de reserva y estos estandartes de defensa, 2 pasan al área de reserva correspondiente y los otros 2 al tablero del jugador. La reliquia la obtiene el jugador amarillo y en este caso el territorio queda desierto. Aquí es donde voy a hacer notar algo muy importante a lo que no he dicho. Todo jugador que va a atacar a otro jugador tiene que verificar primero si ese jugador que defiende controla el territorio. Si no controla el territorio, ya sea porque lo controlen los bandidos o algún otro jugador, solamente se van a utilizar los estandartes de los tableros de los jugadores. Pero si el jugador que defiende es dueño de ese territorio, controla ese territorio, el jugador que ataca siempre tiene como regla general, como regla que no se puede romper, que además del objetivo de guerra, si va a atacar directamente a un jugador por robarle reliquias o por bajarle poder, tiene que además obligatoriamente atacar el territorio, porque al final de cuentas, temáticamente hablando, quien defiende tiene esa ventaja. Entonces siempre que va a atacar a otro jugador en el mismo lugar, tiene que atacar también el territorio. Si el territorio no fuera controlado por el jugador, pues aquí simplemente hubiéramos omitido este dado de defensa y los estandartes que obviamente no están aquí en el tablero. En términos muy generales, estas son las acciones de campaña y digo muy generales porque los dados van a variar siempre en relación a las cartas que tengamos. El jugador que defiende el territorio, por ejemplo, puede defender con cualquier cantidad de cartas de territorio, aún así no se encuentra ahí, más no así el jugador que ataca, aún así en el sitio en el que se encuentre tuviera una carta de estrategia, si no la controla el territorio, el jugador que ataca no la puede usar. Esta solamente lo puede usar el jugador que controla el territorio correspondiente. Esta es la acción de campaña con sus 3 diferentes objetivos. Tenemos aquí montado el final de una partida a modo de ejemplo que nos va a servir como referencia para escribir nuestra crónica y guardar nuestro juego para la siguiente sesión. El primero de los pasos es realizar un juramento. Para eso tendremos que analizar el tipo de victoria que hubo. Si fue una victoria visionaria, tendremos que tomarla como referencia para que ese sea el juramento del nuevo juego, o en su defecto, por cualquier otro tipo de victoria, el ganador podrá elegir entre cualquiera de los juramentos disponibles, siempre y cuando tomando como única restricción que no se puede repetir el juramento de salida. El segundo de los pasos será ofrecer la ciudadanía a los jugadores. Todo jugador perdedor que haya terminado como ciudadano o canciller va a pasar como exiliado para la siguiente sesión. Y todo jugador perdedor que haya terminado como exiliado tiene en este momento la posibilidad de elegir iniciar como ciudadano o exiliado para el siguiente juego. Recordemos que independientemente del tipo de jugador que haya sido el ganador, este va a iniciar el siguiente juego como el nuevo canciller.
El tercero de los pasos es la limpieza del tablero del mapa. Para eso, lo primero que tendrá que decidir el ganador será entre construir un edificio o reconstruir algún edificio en ruinas. Los edificios son 6 cartas especiales, una por cada tipo de gremio, que tienen una acción muy similar a la de los personajes, un beneficio asociado. Si el ganador decide construir un edificio, tendrá que mirar entre los lugares que controla las cartas de personajes que hay en juego y elegir una de esas cartas y sustituirla por la carta del edificio del gremio correspondiente. Si lo que decide es reconstruir un edificio, igual tiene que estar dentro de su área de control y de ser así, lo único que va a hacer es voltear la carta para reconstruirlo. La única restricción en estos casos es que en las cartas de sitio no puede haber más de un edificio en ese lugar, en ese sitio. Una vez hecho esto, se toman las cartas de sitio que no están controladas por el ganador y se toman las cartas de personaje y se descartan siguiendo las reglas tradicionales de descarte. Si hubiese alguna reliquia en juego en esos lugares, se toman esas reliquias y se van al mazo de reliquias. Y por último, si en alguno de estos lugares hay una carta de edificio, si el edificio estuviera en buenas condiciones, se le da la vuelta para hacer un edificio en ruinas, y si fuera un edificio en ruinas, sale del juego y se va directamente a la caja de archivo. Después de eso, se toman los lugares que hayan quedado vacíos y van directamente al mazo correspondiente, se hayan o no descubierto. Una vez terminada esta parte, se tiene que limpiar todo el mapa y los tableros de los personajes de todas las fichas de favores, de secretos y de los mismos meeples. Una vez que el tablero se encuentra limpio de fichas, es hora de reacomodar los lugares. Para eso vamos a ir tomando cada uno de ellos y vamos a acercarlos hacia la cuna de tal forma que vayan quedando de forma descendente desde la cuna hacia el último lugar del interior. Vamos a irlos acomodando todos uno por uno junto con sus cartas de personaje. Si hubiese habido algún lugar que tuviera un sitio, un edificio en ruinas, entonces ese edificio y ese lugar van a pasar al último lugar y van a acomodarse a la inversa en orden ascendente. Después de esto vamos a tomar el mazo general de los sitios, vamos a revolverlo y vamos a rellenar los espacios que hayan quedado vacíos con sitios al azar. Después de esto tenemos que observar cuáles sitios debieran de tener una reliquia. Si tuvieran la reliquia asociada no pasa nada, se queda esa reliquia ahí, pero aquellos que necesiten tener una reliquia, vamos entonces a tomar el mazo de reliquias junto con las reliquias de todos los jugadores que perdieron la partida. Se tiene que barajear, se tienen que revolver y entonces se van a ubicar las reliquias en su zona correspondiente. Después de eso vamos a tomar las reliquias que se encuentran en el relicario imperial. Independientemente de si el canciller ganó o perdió la partida, esas reliquias se cuentan aparte. Se toman entonces esas 4 reliquias o las que hayan quedado en el tablero junto con las reliquias del ganador, se barajean y se ponen al inicio de ese mazo. Por último se toma la reliquia principal, que es el gran cetro, es la reliquia que siempre acompaña al canciller y se pone por último boca arriba en la parte inicial de este mazo. Por último, vamos a ver ahora cómo se reacomoda el mazo general, el mazo global. Para poder crear nuestro nuevo mazo general, vamos a tomar primero como referencia la información del jugador que ganó. Nos tenemos que ir a sus asesores y ver cuál es el gremio que es mayoría. Vamos a tomar esa mayoría como referencia para empezar el descarte. Si hubiese un empate entre 3 gremios diferentes, pues el ganador elige cuál de los 3 gremios va a ser el de la mayoría. En el ejemplo que estábamos haciendo, estábamos jugando con el príncipe mecánico y quien era mayoría era el gremio del hogar. Entonces vamos a empezar y tomar eso como referencia y tomamos del archivo general 3 cartas al azar del gremio del hogar. 1, 2, 3. Nos vamos al siguiente gremio en orden, según lo establecido aquí en el mapa, que es el gremio de las bestias. De ahí vamos a tomar 2 cartas. Y por último, el gremio nómada, vamos a tomar una carta de ahí. En total vamos a tomar 6 cartas del archivo general. Si por el contrario, por ejemplo, hubieran sido los nómadas quienes hubieran sido mayoría, hubiéramos empezado a tomar 3 del nómada, nos brincamos a tomar 2 del gremio de la discordia y una carta del gremio arcano. Repito, todas estas cartas se toman del archivo general. Se toman las 6 cartas que se obtuvieron y se ponen al inicio del mazo general. Después de eso vamos a tomar todas las demás cartas, tanto de las pilas de descarte de cada uno de los territorios,
como de los asesores de los jugadores que perdieron la partida y cualquier carta que hayan podido tener en la mano. Se toman todas esas cartas y se tienen que sacar las cartas de visión. Esas 5 cartas las tenemos que separar. Se barajea el mazo y de este mazo se van a sacar 6 cartas al azar. Si se fijan, es el mismo número de las cartas que entraron. Tomamos esas 6 cartas al azar y las vamos a llevar al archivo general, al apartado específico de los desposeídos. Esas cartas ya no van a jugar, sino hasta tal vez dentro de unas 5, 6, 8 partidas más adelante. Se toman el total de cartas y se ponen todas en un mismo mazo. Estas cartas tienen un acomodo muy específico que vamos a ver un poquito más adelante. Ya casi para finalizar, vamos a tomar la caja del mundo que viene en la caja principal y vamos a irnos nuevamente al mapa. Vamos a tomar cada una de las cartas y las vamos a poner sobre los sitios correspondientes, empezando siempre por la última hacia la primera. Vamos a irlas amontonando una sobre la otra, de tal forma que vamos a ir haciendo diferentes montoncitos, diferentes mazos. Una vez que ya tenemos acomodadas todas las cartas sobre los lugares, vamos a empezar a tomar de la última a la primera y vamos a irlas amontonando una sobre la otra con mucho cuidado para que no se nos caigan o revuelvan las cartas. De tal forma que la carta que quede en la parte final sea la que quedó, o la que estaba en el último lugar del interior, y la que quede en la parte superior sea la primera carta que estaba en la región de la cuna. Este mazo es el que nos va a servir para acomodar en el inicio de la siguiente partida y lo vamos a guardar en esta caja específicamente diseñada para este guardado. Vamos a guardarlo ahí y ya no van a salir sino hasta la siguiente vez que vayamos a montar el juego. Por último, vamos a regresar al mazo general. Vamos a poner un poquito aparte las 5 visiones. Estas cartas ya estaban barajeadas, ya se habían revuelto con las cartas que nunca salieron del mazo y las cartas de los descartes, junto con las cartas que se ingresaron del archivo general. De este montón vamos a tomar las primeras 12 cartas. Vamos a tomar después 15 cartas. Y el último montón que sobre. Vamos a tomar las cartas de visión. Vamos a barajearlas, vamos a tomar 2 de ellas y las vamos a poner en el primer montón y las otras 3 en el segundo. Y cada uno de estos montones vamos entonces a revolverlo, vamos a barajearlo. Vamos a tomar el segundo, también se barajea, de tal forma que las visiones pues queden por ahí revueltas entre el montón general. Y el último pues ya no se barajea. Por último, tomamos el último de los mazos que armamos, ponemos encima el segundo y ponemos encima el primero y este va a ser el mazo con el cual vamos a iniciar la siguiente partida. Esto es escribir una crónica, esto es guardar el juego para la siguiente sesión. Es la parte que es un poco tipo Legacy, pero que, como lo decía en el video anterior, no es obligatorio hacerlo. El príncipe mecánico es un jugador automático que puede reemplazar al canciller o a un exiliado y se recomienda en juegos de 1 o 2 personas, pero se puede utilizar con más jugadores. Tiene 2 áreas de juego, lo que es la hoja mental y el tablero del jugador, en el cual vemos el marcador de amenazas, el marcador de tácticas y 6 marcadores correspondientes a cada uno de los gremios del juego. En la hoja mental, esta se divide en 4 cuadrantes, 2 de ellos alineados con amistades y otros 2 alineados con los conspiradores, que nos van a servir como referencia para ir moviendo los diferentes asesores en uno o en otro bando. Además de eso, nos sirve como guía general para ir realizando las acciones que este jugador tendrá que realizar en su turno. Tenemos un marcador inicial en la hoja mental que irá de inicio en alguno de los espacios correspondientes dependiendo del juramento que en ese momento se encuentre en juego. La hoja mental vemos que se divide en líneas de 3 colores, roja, naranja y negra, que nos van a ir dando la prioridad, el orden en el que vamos a ir atendiéndolas según se vayan cumpliendo ciertas condiciones. El turno del príncipe mecánico consta de 4 fases: evaluación de amenaza, búsqueda y juego de una carta, llevar a cabo las acciones y la limpieza del tablero.
Durante la primera fase, que es la de evaluación de amenaza, vamos a ver si alguno de los otros jugadores cumple con alguna condición de victoria. De ser así, vamos a mover este marcador a la ubicación correspondiente y muy seguramente estaremos moviendo el marcador de inicio del turno del jugador mecánico a alguna ubicación específica en la hoja mental. También en este caso, si el jugador tuviera el estandarte con el favor de la gente, tendría que pagar el favor correspondiente similar a un jugador normal. La segunda fase es el juego de la carta como tal. Siempre se van a tomar cartas del mazo general. Este jugador automático nunca va a tomar cartas de la pila de descartes. Siempre serán del mazo general y estará tomando las primeras 3 cartas. Esto es particularmente importante porque es en esta fase donde el jugador va a ir moviendo sus asesores para ver los beneficios que le pueda dar en el transcurso del turno, además de que le va a indicar cuántas acciones va a realizar durante este turno. La mecánica es la siguiente: se van a robar las 3 cartas, se ponen de izquierda a derecha, y si estamos en un cuadrante de amistad de un amigo, vamos a elegir siempre la primera carta de la izquierda y vamos a ver el gremio al cual corresponde. Vamos a tomar ese marcador y lo vamos a mover un espacio hacia arriba en el gremio correspondiente. Vamos a sacar una vez más otro ejemplo. Vamos a sacar las primeras 3 cartas y como estamos en el cuadrante de la amistad, aquí vemos que dentro de las cartas que robamos ya hay una carta con un asesor que está en ese bando. En este caso no vamos a tomar la primera carta de la izquierda. Como ya tenemos un jugador, un asesor amigo en el bando correspondiente, vamos a jugar con esa carta entonces. Entonces vamos a mover igual un espacio hacia arriba ese asesor, lo cual nos va a estar dando beneficios de más acciones. Otro ejemplo, estaremos tomando las primeras 3 cartas. Aquí estamos robando una visión, si se fijan. El jugador mecánico nunca se va a detener cuando roba una visión, a diferencia de un jugador normal que se detiene cuando llega la carta de la visión. El jugador mecánico siempre va a robar las 3 cartas, sin embargo esta visión no la va a poner boca arriba, siempre va a aparecer boca abajo, ¿sí? Vemos aquí, seguimos en el cuadrante de la amistad, no tenemos de estos 2 asesores que salieron ninguno que sea amigo, entonces vamos a elegir el de la izquierda, igual vamos a moverlo un espacio en el bando correspondiente. Un ejemplo más. Vamos a sacar las primeras 3 cartas. Y aquí vemos que salieron 3 asesores, 2 del gremio de la bestia, que es nuestro amigo, y 1 del gremio de la discordia, que también es nuestro amigo, y seguimos en el cuadrante de la amistad. Aquí vamos a tomar siempre como regla general la amistad que esté más arriba en el marcador. Independientemente de que hayan salido más cartas de los otros gremios, siempre vamos a considerar el que tiene más nivel en el marcador de relaciones. Y entonces pues estaremos subiendo un nivel más el asesor de la discordia. Otro ejemplo, vuelve a salir una carta de visión. Muy importante, aunque el jugador mecánico siga robando las mismas 3 cartas, es importante recordar que cada vez que salga una carta de visión tenemos que mover el marcador en el mapa, el marcador de visiones. Vamos a suponer ahora que estaremos ahora en el cuadrante de los conspiradores. Entonces estaremos sacando 3 cartas. Y bueno, como no tenemos conspiradores, estaremos tomando la primera carta de la izquierda para jugar ese gremio en el gremio correspondiente. Un último ejemplo, estamos robando otra visión, estamos robando otras 2 cartas y vemos que igual no hay ningún conspirador, ningún amigo. Vamos a tomar la primera carta de la izquierda y vamos a moverla un espacio hacia arriba. Si se fijan, aquí lo estamos moviendo a un ladito del marcador anterior, ¿sí? ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto, dependiendo de la carta que saquemos en esta fase y la ficha que movamos en uno o en otro lado, nos va a dar la cantidad de acciones que vamos a jugar con el jugador mecánico en este turno. Además de eso, durante la acción específica de comercio, nos puede dar mayor o menor cantidad de favores según la ubicación del gremio y del turno, claro, en el cual nos encontremos en ese momento. Esta es la fase de acción. Al igual que cualquier otro jugador, va a tomar la carta que va a jugar en ese momento. Las otras 2 cartas se descartan en el territorio que sigue, depende de dónde se encuentre el meeple del jugador mecánico, y va a tener que jugar la carta con la que está moviendo el gremio correspondiente. Si esa carta la puede jugar en el mapa, claro que la va a jugar, va a ganar el favor correspondiente del gremio. Si no la puede jugar por cualquier motivo, en este caso, por ejemplo, porque la carta tenga únicamente restricción de que se puede jugar en el tablero o alguna restricción en particular, el mismo cuadrante nos va a indicar el beneficio que vamos a obtener por no haber podido jugar esa carta. Además de eso,
cada vez que juguemos o que salga una carta de estrategia, la juguemos o no, cada vez que robemos cartas, aún así no la juguemos, pueden ser 1, 2 o 3, estaremos moviendo este marcador en la cantidad de casillas correspondientes según las cartas que robemos. Y esto va a ser particularmente importante porque este marcador le va a dar al jugador mecánico un beneficio adicional con los dados de ataque, con las tiradas de ataque. La tercera fase es jugar las acciones del jugador, vaya la redundancia. Para eso nos iremos a la hoja mental y estaremos viendo tres cosas. Primero y antes que nada, la ubicación inicial. La hoja mental vamos a tener dos marcadores, siempre un marcador de inicio y el marcador del jugador como tal. Este marcador nos va a servir para ir moviéndonos por las flechitas e ir contabilizando cuántas acciones estaremos realizando en el turno. Segundo, vemos que hay flechas de diferentes colores, están las rojas, las negras y las naranjas. Siempre vamos a realizar las acciones según el orden de importancia, considerando más importante las flechas rojas. Si no podemos realizar la acción de la flecha roja, iremos hacia la flecha naranja. Si no podemos realizar la acción de la flecha naranja, nos iremos siempre por la flecha negra. Si nos vamos por la flecha negra y no podemos realizar esa acción, simplemente nos la brincamos, no lo contabilizamos dentro de la acción y vamos hacia la siguiente acción correspondiente hasta que podamos realizar las 2, 3, 4 o 5 acciones de nuestro turno. Una vez que realicemos todas las acciones que nos movemos por la hoja, vamos a terminar el turno con la última de las fases, que es la de la limpieza, que es básicamente limpiar el tablero, quitar los favores que ya hemos pagado a los diferentes gremios, ubicarlos en los bancos de los gremios. Y por último, vamos a mover la ficha de inicio de la hoja mental hacia donde esté el marcador de nuestro jugador y la vamos a poner en la parte de abajo, que nos va a servir como referencia en nuestro siguiente turno para realizar las acciones correspondientes. En términos generales, esas son la forma de juego del Príncipe Mecánico. Las acciones sí tienen algún sabor particular. Obviamente, como está restringido porque no puede pagar favores, secretos no puede obtener este jugador mecánico. Entonces tiene algunas mecánicas muy específicas. Para eso vamos a tener siempre la hoja de ayuda del Príncipe Mecánico para esos detalles. Pero en términos generales es así como funciona el Príncipe Mecánico. Y con todo esto ya estamos preparados para sentarnos a jugar una partida de Oath. Siempre va a ser muy importante tener a la mano el manual porque les recuerdo que hay más de 200 cartas. Entonces en algún momento puede surgirnos alguna duda y vamos a necesitar del manual para resolverla. Espero que les haya gustado este video tutorial y les recuerdo visitar las redes de la Cueva de los Juegos. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Para poder disfrutar de más contenido, suscríbete a nuestro canal. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @juegaenlacueva. Puedes encontrarnos en todos lados como La Cueva de los Juegos. Síguenos en nuestras redes. Y tú también juega como un cavernario. ¡Uga, uga, uga!